escuchas. Bien, ahora sí, vamos a continuar con la siguiente entrevista de la tarde. Voy a presentarles a otro caballero, el que me acompaña. Él es Rafael Flores, de la empresa Sé Aprender. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, Yulisa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo muy especial para ti y para toda tu audiencia y seguidores. Rafael, cuéntanos, ¿de qué se trata Sé Aprender? Mira, Sé Aprender es una institución que se viene forjando desde el año 2014. Somos un punto de cultura, somos promotores de la lectura, somos promotores del hábito lector. Compartimos mucho la denominación que nos ha dado la nueva ley de fomento del libro. Lo bueno es que ahora ya no se llama solamente ley de fomento del libro, ahora dice ley que reconoce y fomenta el derecho de la lectura y promueve el libro. Entonces nosotros como institución somos intermediarios, somos mediadores de la lectura, y eso nos gusta, que ya sea una ley la que nos reconoce como un punto de cultura, de impartir un hábito muy importante, y principalmente de hacer que las personas logren obtener o logren ejercer su derecho a la lectura, que es algo que reconoce esta ley y que nos gusta mucho, ¿no? Que digan que reconozcan ya a la lectura como un derecho. Y eso es importante. En esa línea estamos, pues, como te iba comentando, en nuestro país, nuestra institución, desde el 2014, desarrolla diversos programas que tienen que ver justamente con el hábito lector, con la formación de técnicas de lectura y con la formación de lectores desde sus primeros años. Mira, ve qué interesante, Rafael, lo que me cuentas. ¿Tú consideras que durante esta pandemia las personas, al verse pues encerradas en casa y buscar en la casa pues cosas para hacer, para entretenerse, ¿tú consideras que la lectura ha sido uno de los principales, entre comillas, distracciones que ha escogido las personas para pasar pues ese tiempo de cuarentena, por ejemplo? Mira, Yulisa, para nosotros, con mucha pena, tenemos que decir, en ese sentido sí hay que ser sinceros al máximo, el tema de la falta de lectura o de la falta de un hábito en lectura, lamentablemente, no es una falta de tiempo. Seamos sinceros en ese aspecto. Si bien es cierto, se han hecho encuestas, se han hecho estudios por la Universidad, inclusive Católica del Perú, en nuestro país, en donde, por ejemplo, al entrevistar a diversas personas, dijeron o concluyeron que más o menos el 70% de las personas no leían por falta de tiempo, y eso no es del todo cierto, ¿no? En realidad existe tiempo que malgastamos, no nos organizamos bien, y más bien nosotros hemos encontrado otros motivos, y dentro de los más fuertes es efectivamente la falta de hábito. Un hábito no se forja porque sí, y muchas veces nosotros renunciamos a ese hábito por leer, ¿no? En la medida de que falla nuestra técnica de lectura. Principalmente, desde nuestra perspectiva, es esa. Falla nuestra técnica para leer, falla en su eficiencia, y al fallar en su eficiencia, ¿qué pasa? La persona rechaza leer. ¿Por qué? Porque no es algo que le satisfaga, porque no tenemos una técnica eficiente para hacerlo. Entonces, cuando tú vas a leer, en promedio, el peruano, de acuerdo a las estadísticas y a los estudios realizados tanto por instituciones de nuestro país, universidades principalmente, pero también por la UNESCO, hemos llegado pues a la conclusión de que el peruano promedio lee menos de un libro al año. O sea, en promedio. La mayoría de peruanos, que son al 35% que dicen que leen, leemos periódicos, revistas, suaves, ¿no? Temas suaves que no comprometen no solamente un hábito por leer, sino también un hábito por conocer, un hábito por investigar, un hábito que son los hábitos que construyen sociedades, que construyen mentes, y eso es pues lo que nos falta. Entonces, sobre esa base, Sé Aprender, no yendo ya a tu pregunta
en esta breve introducción que he realizado, opino que no ha habido mucha lectura. Y eso, por ejemplo, a la audiencia yo le puedo hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos libros te leíste en este tiempo? Y vamos a comprobar allí, sí, ya yo he conversado con muchas personas y les he hecho esta pregunta, y vamos a probar allí que no es falta de tiempo. Son dos cosas principalmente para nosotros. Una, la falta del hábito, ¿listo? Y la otra es la falta de técnica adecuada, de una técnica eficiente. ¿Sí? Entonces, y uno dirá, pero ¿y lo que nosotros tenemos como técnica? Pues es una técnica básica. Es una técnica básica que le permite a los profesionales que tienen ya, por así decirlo, un hábito de lectura, ¿sí? de llegar a 300 palabras por minuto, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿así que se puede medir la velocidad de lectura? Sí, la unidad de medida son las palabras por minuto. Y llegar a 300 palabras por minuto es más o menos leer 5 páginas, ¿no? A 6 en 10 minutos. Pero más del 90% de peruanos, de acuerdo a las evaluaciones que venimos haciendo nosotros, si bien es cierto, Sé Aprender tiene un funcionamiento desde el 2014, pero particularmente mi persona viene trabajando en este tema desde el 2008, ¿no? Entonces, logramos leer entre 2 a 3 páginas en 10 minutos. Entonces la lectura se vuelve tediosa, se vuelve cansada, se vuelve aburrida, somos muy lentos, ¿no? Entonces, y por lo general las personas queremos un poco de adrenalina en ese aspecto, ¿no? Entonces yo por ahí, por eso a muchas personas le digo, ¿no? Imagínate que conduces o tienes la libertad de conducir un vehículo, ¿no? Y no sufrirías, tendrías la garantía de no sufrir ningún daño y nada, y a 200 kilómetros por hora y sentir esa emoción, ¿no? Entonces, le digo, bueno, pues en la lectura es semejante. Cuando tú vas despacito no hay emoción, pero cuando ya vas rápido y tu cerebro empieza a tener más conocimiento y tú logras tener esa habilidad de ir conociendo y vas aprendiendo y tienes licencia para hacerlo y no te vas a accidentar, más bien te va a beneficiar, pues logras mucho, ¿no? Entonces, con estas habilidades de 2 a 5 páginas, muy pocas personas leen, muy pocas personas. No generan un hábito, por lo general leen por obligación, solo porque hay examen, porque tenemos que postular a un trabajo, etcétera. Sí, bueno, eso es lo que mencionas, sí suele suceder, incluso tengo que admitirlo, por ejemplo, yo no soy de leer mucho, pero ¿sabes algo que yo encontré hace un tiempo atrás? Es que es cuestión de buscar algo, un libro que te llame la atención. Si bien es cierto, yo no soy mucho de leer, como te lo comento, pero encontré hace un año atrás que sí me leí un libro completo como nunca, encontré una novela que me pareció sumamente interesante y la comencé a leer y me gustó la trama y seguí, y como nunca, porque claro, a mí tampoco me inculcaron ese hábito de lectura, ¿no? Entonces no lo tenía, pero comencé a leer algo que me llamó la atención y lo terminé, ¿no? Lo terminé satisfactoriamente todo el libro, me gustó incluso y quedé en que iba a comprarme otros libros, pero bueno, en realidad por un tema u otro, como tú mismo lo mencionas, a veces la falta de costumbre, ¿no? Ya no lo volví a hacer. Yo también te puedo leer crónicas y miles de cosas que ahora aparecen en el internet, pero un libro en sí, hasta hace como te digo, más de un año atrás que no lo hago, ¿no? Pero creo yo que de eso se trata, ¿no? De encontrar, sobre todo empezando desde que son niños, ¿no? Encontrarle, darle un libro que les pueda llamar la atención, que les pueda gustar a los niños, para poder así empezar a inculcarle este hábito de la lectura, ¿no? Exacto, a ver, obviamente para poder inculcar el hábito de la lectura necesitamos iniciar por temas sencillos, fáciles, no solamente, seguramente en un inicio sí, mostrarles que existe pues algo que te atrapa, que te hace creativo, que hace volar tu imaginación, que te hace sentir bien o que llama tu curiosidad. Sí, es parte de la técnica que nosotros utilizamos para lograr pues un hábito en la lectura, pero el siguiente paso, sí, viene y el que va a hacer, no, que sea más permanente tu hábito de lectura, ¿no? Es que logres darte cuenta cuán productiva es la lectura para tu vida. Cuán productiva puede ser la lectura para tu sociedad, para tu familia, para tu país,
¿no? Entonces, ese ya es el siguiente paso, ¿no? El primero sí, obviamente, vamos a atrapar, porque la lectura te lleva a diversos mundos, te enseña diferentes realidades, definitivamente que sí, ¿no? En los 5.000 años más o menos que tenemos ya la escritura, debemos de entender algo fundamental, ¿no? Y seguramente hay muchos que han visto la serie Vikingos, ¿no? Y uno de sus personajes principales es Ragnar en las primeras temporadas, y ahí yo he rescatado bastantes aspectos, y uno de los fundamentales es cuando Ragnar dice, ¿no? Es bueno ir a la guerra, ¿no? Así dice, ¿no? Es bueno ir a la guerra con valentía, con coraje, con armas, pero es mucho mejor, ¿no? Aparte de llevar esto, llevar conocimiento, ¿no? Entonces, es muy importante este mensaje porque sí, efectivamente, el conocimiento es el que hace innovar. Si nosotros buscamos innovar en un estado natural, o sea, de que nuestra mente cree nada más así, porque a ver qué se me ocurre ahorita, sin una base, nuestra mente va a crear, ¿de acuerdo? Va a crear algo. La pregunta es, Claro. ¿es posible que eso que cree nuestra mente ahorita ya esté creado hace tiempo? Para que nuestra mente innove, necesita conocimiento. Para que la tecnología incremente, o para que haya tecnología, necesitas saber cómo funcionan otras tecnologías, hasta dónde llegó. Entonces, eso es lo importante, saber que es productivo. Eso va a asentar mucho más el hábito. Tenemos que forjarlo desde ahí. Entonces, nuestra institución no solo se preocupa porque, bueno, ya mira, este libro es bonito, sino porque también veas que es productivo, ¿no? Que es productivo para tu desarrollo. ¿Y desde cuándo? Bueno, los expertos, ¿no? Entre muchos autores, te puedo citar a Carlos Prieto, bueno, entre muchos otros más, ¿no? Que escribe, por ejemplo, el libro 5.000 años de palabras, ¿no? Nos dicen que en los primeros años, por ejemplo, en el tema de lenguas, para aprender otros idiomas que no sean de tu naturales, de tu cuna, ¿no? Entonces dice que los primeros años de vida, desde hasta los 6 o 7 años, ¿no? Son fundamentales para, por ejemplo, aprender idioma. Nosotros que hablamos español, aprender el inglés y de una manera más eficiente, más rápida, y evitar, pues, las diversas dificultades que se presentan, por ejemplo, a partir de la adolescencia hacia arriba. Entonces, sobre esa misma lógica, nosotros debemos de saber que debemos manejar nuestra lengua materna también de manera óptima. Y para poder hacerlo de manera óptima, tenemos que empezar desde pequeños. Y nosotros empezamos desde pequeños, ¿no? Desde los 5 años, 6 años, 7 años, desde aprender a leer con las técnicas básicas. Y después, bueno, lo fundamental, generar un hábito, enseñarles a manejar su creatividad, su imaginación, sobre esa base, ¿no? Para que hagan también su propia producción de textos, ¿sí? Para que un niño, de acuerdo a lo que va leyendo, va aumentando su imaginación, puede innovar y puede crear un pequeño cuento. Entonces, aprende no solamente a saber que es productivo, sino a producir. Entonces, desde pequeños, y obviamente con los más grandes también, ¿no? Ya el otro programa que tenemos es el de lectura avanzada, lectura veloz, en donde no solamente abarcamos, pues, que leas rápido, porque se confunde el hecho de decir, ya mire, ¿qué me sirve leer rápido si no entiendo, si no aprendo? En nuestro programa buscamos que sea productivo, buscamos que produzcas algo, entonces fomentamos en alguna medida también la investigación, ¿no? Y, bueno, otro de los productos que tenemos es el fortalecimiento y el refuerzo en diversas materias, como comunicación, como lenguaje, bueno, ahora es comunicación, ¿no? El razonamiento verbal, razonamiento matemático, son programas que también nos brindamos, pero ahí viene lo importante, nosotros lo hacemos de manera personalizada. ¿Listo? Entonces, en nuestro sistema, el programa es entrenamiento. ¿Listo? ¿Qué vamos a entrenar? Vamos a entrenar a tu cuerpo para que se predisponga a que pueda aprender. Y dice, ¿cómo entreno mi cuerpo para que aprenda a aprender? Es importante, ¿no? Todos te dicen, oye, concéntrate. Pero la concentración es una actividad física.
Entonces tienes que aprender para que la puedas tener. Si no la aprendes, es un poco complicado concentrarse. El profesor te dice concéntrate, concéntrate, comprende, pero no te enseña cómo concentrarte y cómo comprender. En nuestro Sí, programa eso es buscamos verdad. ese entrenamiento. Sí, entonces en nuestro programa buscamos ese entrenamiento personalizado. Máximo atendemos en nuestro canal digital, porque ahorita nosotros brindamos la asesoría por esto de la pandemia de manera virtual, ¿no? Entonces, nuestros canales digitales también, máximo entre 3 a 4 personas nada más. Es entrenamiento, acá te puedes equivocar, acá no vamos a fajar todos para que te forjes. Acá vamos a buscar la forma en donde tú llegues a las metas al 100%. No, yo he participado de manera digital en diversos programas en donde pueden participar 40, 50, y cuando entras te dicen apaga tu cámara, apaga tu micrófono y escucha nada más y toma las notas que puedas y lo que entendiste bien y si no también. Nuestro sistema no es así. Acá tú ingresas y lo primero que vamos a hacer es preguntarte cómo ha estado tu día, ver cómo has avanzado en las metas y conversarte directamente persona a persona en tiempo real. Entonces, y ahí nos vamos a preocupar por ti. Claro, lo que Dime, tú dime. mencionas, Rafael, sí, es verdad todo lo que has mencionado. Sí, nos dicen aprende, comprende, no nos enseñan algunas técnicas que tú nos has mencionado, Rafael. Y lo bueno de la lectura es que también te da un mejor vocabulario, que también eso es importante. Rafael, lamentablemente el tiempo nos ha quedado súper, súper corto. Te invito, por favor, a poder programar una segunda entrevista porque realmente está súper interesante lo que nos estás contando y es necesario, ¿no? Que nuestros niños tengan este amor por la lectura. Rafael, danos tus redes sociales, tus números, ¿cómo te ubico? A ver, en Facebook y en Instagram nos van a encontrar como Sé Aprender Perú. ¿Ah? La C y después Aprender Perú. Nada más en Facebook, ahí van a ver para que nos puedan contactar a través del WhatsApp, del número de telefónico o llamar directamente al celular 991-927424. El servicio se brinda a nivel nacional, nos ha permitido la digitalización del servicio es que podemos brindarlo hasta el último rincón de nuestro país y de todo Latinoamérica. No hay barreras, eso es lo bueno y estamos teniendo muy buenos resultados, ¿no? Ahora, como te decía, nosotros hemos tenido que replegar en nuestro avance de atención presencial, ¿no? Y ahora de manera digital, una vez que se aperture nuevamente, seguramente abriremos nuestros locales a nivel de todo el país. Bueno, aparte de eso, invitarlos a que hagan respetar su derecho. Leer forma, como yo les decía, el carácter también de las personas. No solamente se lee para ganar dinero, no solamente se lee para eso, se lee para avanzar como seres humanos. Y, por ejemplo, a mí me ha quedado muy claro este mensaje cuando vi que el hombre, el ser humano más millonario del mundo, que tiene la mayor cantidad de dinero, ¿no? Que bueno, uno de ellos es Bill Gates, ¿no? Él lee un promedio de 150 páginas por hora y lee de Wow. manera voraz todos los días. Y en cada viaje que va a cualquier lugar se lee entre 11 a 15 libros. Entonces, la lectura no solamente sirve para ganar dinero, sí, te puede servir para ganar dinero, pero principalmente forma seres humanos. Y uno dice, ¿formar seres humanos? ¿Cómo así? Y eso me lleva a citar, por ejemplo, a Fyodor Dostoyevsky, cuando en Crimen y Castigo decía, he estado en un lugar en donde había muchas personas, pero pocos seres humanos. Entonces me hizo pensar, ¿hay una diferencia? Pues debe haber una diferencia y considero que sí. Y la lectura nos pone más en el lugar de ser sensibles a las diferentes realidades que nos muestra el planeta, pues, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Un gusto, realmente. Gracias a ti y bueno, pues adelante, a seguir adelante y te invito a ejercer tu derecho por leer. Yo sé que te va a ir muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Rafael. Bien, ahí estábamos con Rafael Flores de Sé Aprender. Ya sabes, búscalo así en su Facebook, Sé Aprender, o contáctate al 9919-27424. Me voy rápidamente a una pausa y vuelvo con lo que será ya la última entrevista de esta tarde.